Muy buenas noches a todas y todos. En este día estamos muy contentos de tener a un expositor de los más brillantes que tenemos en Guatemala. Siguiendo la dinámica del diplomado, pues es un ejercicio que estamos haciendo este año de reflexionar sobre los 500 años de conquista, invasión y de cómo llega a avasallar una nueva cultura a las ya existentes. Y en ese ejercicio de reflexión, pues pensamos en Edgar Esquit. Edgar Esquit es un investigador cachiquel, profesor en historia e historiador por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. Tiene una línea de participación y ha centrado su trabajo en las historias de las comunidades indígenas en Guatemala. Ha escrito sobre el movimiento maya y a lo largo de su carrera ha realizado trabajos de campo como de investigación en archivos municipales e históricos del altiplano central y del occidente de Guatemala. En sus investigaciones busca ofrecer nuevas interpretaciones sobre la memoria e historia de las comunidades cachiqueles, así como explorar los mecanismos que estructuran las relaciones coloniales entre distintos grupos en diversos contextos y tiempos. Es miembro de una comunidad, él vive en Patsicía, reside en Patsicía y es miembro de la Asociación Comunitaria Cajcay y además es investigador del Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene varios libros y muchísimos artículos escritos, entre ellos el bestseller de Edgar, que es Otros Poderes, Nuevos Desafíos, Tecpan y su entorno departamental entre 1871 y 1935, que además está agotado. La superación del indígena, la politización y la modernización entre las élites indígenas de Comalapa en el siglo XX, y tiene un trabajo sobre rebeliones y motines. Es doctor en historia, no, es doctor en ciencias sociales y además tiene una vasta experiencia en el cabildeo en las comunidades indígenas. Su trabajo contribuye a la comprensión de las dinámicas históricas y contemporáneas de las comunidades mayas, abordando las contradicciones del pampayanismo y de las estructuras de poder que perpetúan las desigualdades. El día de hoy, en un conversatorio que tendremos con él, el doctor Esquit nos dará la conferencia Invasión o Conquista, narrando el pasado y el presente. Entonces, la dinámica que ha propuesto el doctor es hacer un conversatorio. Les pediríamos que las inquietudes las vayamos desarrollando por el chat para que las podamos ir conversando con él. Así que, doctor Esquit, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Le agradecemos muchísimo. Sabemos de la calidad académica de sus trabajos y además de usted como persona, y eso nos alegra mucho tenerlo en este espacio. Así que bienvenido. Gracias, Julio, por la invitación. Gracias a todos y a todas las organizadoras. Para mí es muy alegre estar aquí con ustedes en esta conversación, en esta posibilidad de este espacio que ustedes han abierto, ¿verdad?, para hablar sobre la historia y sobre el presente. Bueno, hay como diferentes perspectivas, ¿verdad?, sobre, como sabemos, con relación a la forma en que nos acercamos al pasado. Y pues está esta perspectiva en donde estudiamos el pasado por el pasado mismo y también podemos como considerar la posibilidad de estudiar el pasado vinculándolo estrechamente con el presente, porque de alguna manera no todos estamos implicados, ¿verdad?, con ese pasado al que tratamos de ver. Y entonces, al tratar de entender estos conceptos, ¿no?, de invasión o conquista, uno se podría preguntar
¿por qué 500 años después seguimos haciéndonos esta pregunta, o por qué seguimos considerando, ¿no?, importante la indagación o la conversación alrededor de estos dos conceptos? Y entonces, pues creo que hay puede haber como unas grandes discusiones al respecto. Pero básicamente considero que hablar sobre invasión o conquista, o preguntarse sobre invasión o conquista, no es un asunto vinculado a la historiografía exactamente, sino a la interpretación del pasado, ¿verdad? A un trabajo por tratar de vincular entonces este pasado al presente que estamos viviendo, ¿sí? Y entonces ahí se abren muchas posibilidades interpretativas, y vamos a ir viendo entonces que, como se ha dicho en otros lugares, que pues nuestros conceptos, las ideas que vamos construyendo, pues forman parte de la lucha en la que estamos insertos de diferentes maneras, ¿no? En las luchas en las que estamos participando en un campo de relaciones, en un campo de poder, y en donde las palabras, en donde las voces también están en contienda. Y entonces creo que de alguna manera estos conceptos de invasión o conquista entonces forman parte de esta lucha, de esta contienda que se vive en América Latina o en Abya Yala. Y entonces en México pues ha habido como siempre, ¿no? O por lo menos durante el siglo XX, una gran discusión sobre la conquista, porque, bueno, principalmente ahí fue donde se produjo el enfrentamiento primero, ¿verdad? Por decirlo de esta manera, porque sabemos que en el Caribe también se produjeron estos enfrentamientos, ¿verdad?, entre españoles y comunidades y pueblos que poblaban los territorios hace 500 años. Y como algunos historiadoras han planteado, pues lo que sucede en Guatemala forma parte de esta otra etapa, ¿verdad?, de la historia de invasión, de la historia que se vivió en ese entonces en el territorio continental, en los territorios continentales. Y entonces no podemos desvincular estos procesos con los que sucedieron en México. Y de alguna manera, las interpretaciones que se tratan de hacer también están vinculados de diversas formas con lo que se ha trabajado, diría yo, en la historiografía mexicana, ¿verdad? Y bueno, un asunto entonces importante como para empezar en este sentido es que podemos como introducir esta idea, ¿no?, de que la idea de conquista obviamente está vinculado con la idea de civilización.
y su contraparte, que sería la barbarie. Y entonces, estos otros dos conceptos, civilización y barbarie, pues nos tocan a nosotros en la actualidad, quizás no de la misma forma, pero sí eh, de maneras en que nosotros también estamos insertos en unas trayectorias de largo plazo, ¿verdad? Porque las formaciones nacionales, las formaciones estatales que se empezaron a establecer en el siglo XIX también se basaron sobre estas ideas, es decir, de invasión, de civilización y barbarie. Sí, claro que bajo otros conceptos, que sería el progreso, la modernidad y el atraso que hay o que se observa en los territorios en donde se establecieron los estados. Entonces, aunque los conceptos de conquista aparecen en los escritos hechos por los cronistas, ¿sí? Principalmente Bernal Díaz del Castillo, porque es como la base, una de las bases importantes en donde se ha tomado, ¿verdad? El concepto y en donde los historiadores abrevan. Claro que hay muchos otros textos, ¿verdad? Pero este es como uno de los textos más importantes. Entonces, conquista, al ser vinculado con estos otros dos conceptos de civilización y barbarie, pues creo yo, son los que a través del relato histórico, pues van constituyendo las bases de las ideas que se van legitimando alrededor de la civilización. ¿Sí? Entonces, porque ¿qué viene con la conquista? ¿Sí? ¿Qué es lo que viene con la conquista? ¿Y fue como la justificación principal de la conquista? Pues la cristianización, ¿verdad? Y la cristianización tiene sus opuestos igual, que serían los idólatras, los apóstatas, y entonces pues la conquista trae la cristianización y en este sentido pues trae la civilización. Y aunque para el siglo XIX y el siglo XX religión no sea como el punto básico, ¿verdad?, para constituir estos nuevos sistemas políticos. Pero hay una historia, ¿verdad? Hay que agarrarse de una historia. Y entonces la idea de conquista tiene una importancia ahí y como pasado, y entonces la cristianización como civilización, pues también tiene un lugar en este sentido. Y entonces, a mí me parece que estas vinculaciones, estas relaciones que se hacen, pues van tomando forma a través de la historiografía, a través de las interpretaciones y de los relatos más floridos
que luego empiezan, ¿no?, con la recordación florida misma, y que después las naciones van como estableciendo a través de unos relatos fragmentarios sobre el pasado de la nación, y que de alguna forma también pasan a ser como sentido común, ¿sí? Para muchas personas en los diferentes lugares, ¿verdad? Es decir, la independencia como un lugar o como un acontecimiento más bien, es como algo de sentido común, ¿verdad? O la conquista es un relato de alguna forma de sentido común, o la gente también hace nuevas interpretaciones sobre este concepto, pero siempre está vinculado, digamos, estas formas de sentido común con el control que se va logrando sobre ciertos sujetos o sobre ciertos espacios y todo esto, ¿verdad? Entonces, eso es, a mí me parece también como importante esta otra parte en donde estos conceptos llegan a ser popularizados y la gente los toma y de alguna forma trata de interpretarlos. Pero en términos generales, entonces, la idea de conquista, pues está estrechamente vinculado con las nociones que nos vamos formando, ya sea a través de la indagación historiográfica o a través del sentido común sobre la legitimidad de la civilización, ¿sí? La importancia de la civilización y la posibilidad, en este sentido, de colocar a otras personas en la barbarie. Y entonces ahí es donde surge, diría yo, las jerarquías sociorraciales que van definiendo las relaciones tanto en la época de la formación del dominio colonial español como durante el dominio colonial republicano en el siglo XIX y en el siglo XX. Pero en el siglo XX, pues las ideas sobre progreso y atraso que se puede, que se va perfilando, digamos, en un imaginario sobre la nación misma, es ya, digámoslo así, como el momento en el que se puede ir observando la constitución de unas relaciones socio-raciales igual, basados ya en estos conceptos de progreso y atraso, ¿verdad? O de incivilizados igual. Entonces, en este caso, pues la función del racismo en el siglo XIX o la construcción del racismo en el siglo XIX y en el siglo XX, pues está finalmente estrechamente vinculado con con estos viejos conceptos, digámoslo así, ¿no? Entonces, yo quería llegar a ese punto de la formación estatal, basado entonces en estas narraciones sobre la conquista.
Y bueno, en Guatemala conocemos bien el trabajo de la recordación florida de Fuentes y Guzmán, que es como este texto tan importante que ha tomado Severo Martínez Peláez para hablar sobre la patria del criollo, ¿verdad? Y entonces a mí me parece que eso ha sido como un texto importante en donde nosotros podemos observar muchos de estos procesos, eh, tanto en la época de la dominación colonial española como nos remite, ¿verdad?, al siglo XIX y al siglo XX. Y entonces hay un asunto aquí que creo que también es como importante, ¿verdad?, por lo menos mencionarlo, y es el hecho de que la mayoría de los historiadores del siglo XX prefieren utilizar el concepto conquista, ¿sí? Porque es el concepto que aparece en las fuentes. Y entonces, como el historiador se apega a la fuente, entonces considera que es importante utilizar este concepto y no otro, ¿sí? No invasión, por ejemplo. Y entonces, pero este apego al concepto que está siendo formulado en el documento español o en el documento escrito por el criollo, pues finalmente es un posicionamiento, ¿verdad? Como sabemos, es una forma de colocarse en un lugar. Y necesariamente el historiador formado en las universidades latinoamericanas, pues se coloca en el lado de la formación de la formación nacional o la formación estatal en este sentido. Y entonces, al colocarse en este espacio, hace una interpretación que muchas veces va de la mano, aunque sea una posición crítica, otra vez como la de Severo Martínez, pero muchos otros historiadores han hecho trabajos, ¿verdad?, sobre la conquista, o usando este concepto de conquista, y pues necesariamente al construir sus relatos, pues se colocan en el lado, ¿no?, de la formación estatal, ¿sí? Y entonces ahí se puede como entrar a observar, pues, diversos aspectos, ¿verdad?, sobre las formas de narrar el pasado y desde dónde se está haciendo esta narración. Pero bueno, a mí me parece también importante en este sentido hablar entonces, si estamos hablando sobre esta vinculación entre relatos históricos sobre conquistas vinculado a la formación estatal del siglo XIX y del siglo XX, pues creo que hay un elemento, por lo menos en Guatemala, un elemento como básico en esa construcción del relato y que también es ejemplar, diría yo, por lo menos, por ejemplo, en esta conversación que podemos nosotros realizar, y es la discusión sobre la existencia, sobre si existió o no Tecún, ¿sí? Porque esa ha sido una pregunta a lo largo del tiempo, ¿verdad? Si Tecún realmente existió o no, o es un mito, o qué es eso, ¿verdad? Y entonces hay historiadores que han negado la existencia de Tecún, hay otros que afirman que este personaje sí ha existido,
Pero por qué este afán, verdad, por negar o por considerar la existencia de Tecunumán? Bueno, primero, Tecunumán es el héroe nacional, ¿verdad? Y entonces, si es el héroe nacional, pues hay una inquietud, ¿sí? Que puede ser una inquietud historiográfica o puede ser una inquietud de curiosidad, ¿verdad? Sobre personaje. Y entonces, a mí me parece que entonces podemos decir algo en este sentido. Sí. Se ha dicho que, bueno, en los últimos tiempos, pues han habido historiadores que han escrito sobre la conquista y han puesto bastante atención sobre la violencia de Alvarado, por ejemplo, de Pedro de Alvarado. Y otros historiadores han empezado a tomar los títulos indígenas para hablar sobre qué pasó, ¿sí? Historiográficamente en aquel entonces, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque la historia nacional necesita que su relato se base sobre la verdad, o por lo menos tiene que decir que ese relato que está planteando es la verdad o es verdadero. Y entonces, pues tiene que remitirse a las fuentes para considerar la veracidad de ese relato. Y entonces, cuando los historiadores llegan a los títulos indígenas, ¿sí? Como el Memorial de Sololá o el título de los Coyoy o Huitzitziltzunún, entonces ellos llegan y ahí encuentran diversos relatos sobre lo que pasó y sobre cómo los indígenas interpretan o cómo los indígenas ven ese momento histórico. Y entonces hay quienes afirman que es difícil, ¿sí? Moverse en este espacio de los títulos indígenas, pero intentan hacerlo porque necesitan encontrar allí el relato verdadero. Que entonces este relato verdadero, pues si se logra encontrar, digamos, según estos historiadores, y entonces, a mí me parece que esta búsqueda de la verdad vinculado a digamos, sobre la existencia o no de Tecunumán, es algo interesante porque el título de los Coyoy o el de Huitzitziltzunún, por ejemplo, hablan sobre a alguien nombrado como Tecún y que entra en las batallas, o por lo menos en una batalla frente a Pedro de Alvarado, o en estas batallas que se produjeron en Quetzaltenango, ¿verdad? Y entonces, a través de estas fuentes se llega a confirmar la existencia de Tecunumán, ¿sí? Y entonces se llega a afirmar que Tecunumán sí, existió. Entonces el héroe nacional sí existió. Y entonces la pregunta mía en este caso, entonces, ¿cómo es que un personaje, ¿verdad? Miembro de un Amaq o de un Chinamit quiché, que en 1524 tiene un contexto histórico particular, específico, de una comunidad conformada a través de estas nociones de Amaq o de Chinamit, como personaje de un momento a otro pasa
a ser un héroe nacional. ¿Sí? ¿Cómo sucede eso? Entonces, este hecho, ¿verdad?, de pasar de un relato que está en un título indígena o en un relato específico, ¿verdad?, hecho por los quichés, forma parte de esto que los historiadores mismos critican a los pueblos indígenas en la construcción de lo que se ha llamado mitohistoria, ¿sí? Entonces, o por lo menos en la descripción de las narrativas indígenas se dice que parece ser que en la antigüedad los indígenas quichés o quienes hayan sido en Mesoamérica les gustaba hacer relatos de mitohistoria, ¿sí? Y entonces los historiadores dicen, hay que diferenciar entre la mitohistoria y la historia. Pero resulta que al pasar, eso es mi consideración, ¿verdad? Al pasar de un relato, de un título indígena específico, al pasar de ese relato a considerar la existencia de un héroe nacional, entonces pasa, digamos, a especificar la existencia de un héroe de un momento a otro. Entonces, para mí eso es algo importante. Lo que implica, ¿verdad?, el trabajo que se hace en las formaciones estatales, en la construcción de los relatos sobre el pasado. Sí, yo diría en este caso que las formaciones estatales, las naciones también están bregando sobre mitos o sobre construcciones discursivas que van a darle forma, ¿verdad?, a unos relatos que deben ser creídos por la población, y que pues ya sabemos, ¿verdad?, cómo se construyen estos relatos en las escuelas y todo, ¿verdad? Entonces, para mí esto es un ejemplo importante. Y bueno, los historiadores también vamos a ver cómo lo digo, tratan de evitar en todo lo posible usar el concepto de invasión, ¿sí? Porque el concepto de invasión se considera como un concepto politizado desde los movimientos sociales, desde los movimientos indígenas. Y entonces el historiador, como es fiel a las fuentes, pues trata de evitar este concepto politizado. Entonces, creo que en este sentido, pues hay que decir, ¿verdad?, que el concepto de invasión, desde la perspectiva de los movimientos indígenas en la actualidad, pero también podríamos como hacer un análisis desde nuestras visiones, ¿verdad?, sobre el pasado, en tanto investigadores, en historia y todo esto. ¿Qué relación tiene este concepto con la definición de la violencia que se produjo en 1524 y lo que ha implicado, digamos, la dominación colonial española y la dominación colonial republicana? ¿Qué ha implicado, digamos, la conquista, y qué ha implicado y qué podría
que podría definirnos el concepto de invasión. Y entonces yo digo que si este concepto de invasión tiene alguna importancia para los pueblos indígenas o para los movimientos indígenas, tendría que ser en el hecho, digamos, el concepto de conquista, ¿verdad? Y para relatar la cuestión o para vincularlo con la cuestión de la invasión, pues estos conceptos aludirían a la violencia que se produjo en este momento y en la violencia que vino después. Porque la sujeción de los indígenas en estos 5 siglos ha estado basado en la violencia, tanto el despojo, tanto el colocar a los indígenas como sirvientes, despojarlos de su fuerza de trabajo, pero también despojarlos de el intento por despojarlos de su espíritu, que en algunos idiomas, por ejemplo en Cachiquel se dice kush. Entonces va implicando, está muy relacionado, ¿verdad?, con la violencia. Y también la imposición de unos gobiernos, ¿verdad?, sobre las comunidades. Incluso si nosotros consideramos el gobierno indirecto que se estableció en la dominación colonial española, pues ese gobierno indirecto se estableció sobre la violencia, estrechamente vinculado a la violencia. Entonces, tanto el concepto de conquista como el de invasión tendría que aludir a esa violencia que se establecieron o que se vivieron en diferentes momentos. A mí me parece también importante en este sentido, si consideramos el concepto de invasión, pues vincularlo al hecho de que sistema colonial que se estableció, pues implicó la destrucción de las identidades políticas de los pueblos indígenas, ¿sí? Si hay algo que este proceso introdujo en Guatemala o en toda América Latina o Abya Yala, es la destrucción de los sistemas políticos, pero no solo esto, ¿verdad?, sino el borramiento o la negación de que los indígenas poseen una identidad política, porque en la época colonial porque el sirviente el sirviente durante estos 5 siglos ha sido un ser al servicio, ¿verdad?, del colonizador, pero es un ser entonces que si está al servicio del colonizador, pues no tiene una identidad, no posee una identidad política, ¿sí? Porque como han dicho algunos criollos, sí, tanto en América del Sur principalmente, pues los indígenas son objetos, ¿verdad?, son objetos en este proceso, digamos, son objetos de la tierra, ¿sí? Y entonces estos objetos de la tierra, cuasi humanos, ¿sí?, o estos cuasi humanos no pueden tener una identidad política. Pero resulta que sí hay
hay una construcción política desde las comunidades, aunque las élites criollas, aunque la historia misma niega la existencia política de los pueblos indígenas, resulta que en los pueblos de indios se establecieron las comunidades. Y entonces estas comunidades lograron establecer sistemas políticos a través de los cuales se rigieron. Y estos sistemas políticos obviamente estuvieron asediados, pero entre la negociación, entre conflictos, entre intermediación, lograron mantener control cultural y control, las autoridades de las comunidades lograron mantener control cultural y control político en estos lugares. Y entonces el pueblo de indios, en realidad, que se constituyó como un espacio de control y de contención de los indígenas, se volvió al mismo tiempo en un espacio de vida, en tanto que los indígenas se dieron una vida en estos lugares. Y claro que estos espacios fueron destruidos de alguna manera en el siglo XIX y en el siglo XX, pero, bueno, por decirlo rápidamente, los indígenas se las han ingeniado para mantener cierto control sobre estos espacios, ¿verdad? Y entonces, a mí me parece que entonces esta historia desde las comunidades, desde la interpretación que pudiéramos hacer de los títulos indígenas, ¿verdad? Como el título Coyoy o el Memorial de Sololá o cualquiera otro, ¿sí? Nosotros podríamos preguntarnos qué se defendía, ¿sí? En estos relatos, o a qué se aluden en estos relatos. Se alude a comunidades, diría yo, se alude a territorios, se alude a comunidades, se alude a sistemas de gobierno. Y entonces, si se alude a estos sistemas, a estos procesos, de alguna manera podemos como considerar que hay una vinculación, ¿sí?, entre unos posicionamientos políticos desde el momento de la llegada de los europeos o de los españoles específicamente. Hay unos posicionamientos políticos de los indígenas o de los cachiqueles o de los quichés y de los demás, ¿verdad?, mayas. Entonces, estos posicionamientos políticos creo que merecen como ser investigados, ¿verdad?, a lo largo del tiempo para entender los cambios que se han producido y entender si el concepto de invasión, ¿verdad?, tiene alguna importancia en el relato, ¿sí? Si tiene alguna importancia en la construcción de imaginarios sobre este pasado y sobre el presente que están viviendo las comunidades en este momento, porque la negación de las identidades políticas de los indígenas continúa en el siglo XXI. Y entonces los movimientos sociales de finales del siglo XX y los que se producen o los movimientos indígenas que se producen en este momento, pues recurren al concepto de invasión, ¿verdad? Y entonces creo que ahí hay un trabajo historiográfico por hacer, no para encontrar quizás la verdad, sino para encontrar los vínculos, ¿verdad?, de los relatos que se producen en las épocas o en los diferentes momentos. Y todo esto, diría yo, es para considerar
el mundo heterogéneo en el que en verdad vivimos, sí, pero que es negado por la formación estatal. Y entonces creo que ese es como el punto final, es decir, la consideración de que nuestro trabajo o el trabajo del investigador, del historiador, tiene mucho que ver con darle forma a través de nuestros relatos a estos conceptos, ¿verdad? Y entonces, pues, esta sería como mis consideraciones y espero que pues pueda generar la conversación. Entonces, muchas gracias. Gracias, doctor, por sus palabras muy atinadas. Y desde que usted iba ya platicando, pues ya habían unas preguntas escritas. Entonces vamos a leer primero las escritas y luego vamos a dar la participación. Solo les pediríamos que los que van a hablar sean bastante breves, por favor, y concisos. Dicen invasión o invadir las áreas mesoamericanas y posteriormente crear un sistema de gobierno colonial. ¿Se podría usar ese término? ¿Crear un gobierno colonial? Voy contestando las preguntas de una vez, ¿o cómo es? Como usted guste. Si quieren, las contestamos de una vez. Ajá. Sí, yo considero que el concepto colonial es un concepto útil para pensar las relaciones que se establecieron durante la invasión española. Y creo que de alguna manera nos ayuda a pensar esos momentos, ese pasado. Creo que el concepto colonial ha sido retomado por los pueblos indígenas para hablar sobre su pasado y las formas de opresión, ¿verdad?, que se han establecido. Muy bien. Rafael Ramos hace un comentario y dice: igualmente en Honduras se cuestiona la existencia del empira como héroe nacional y aquí por quién llamamos a la moneda. No sé si quiere comentar algo. Sí, bueno, los héroes nacionales son como importantes, ¿verdad?, en los diferentes lugares y hay como ha habido una discusión sobre esto en diferentes momentos, pero el héroe nacional es como la recurrencia, o se recurre al héroe nacional como una figura tan importante en diferentes países, ¿verdad? Y entonces la recurrencia a esta figura es como lo más popular que puede haber, como se recurre a los otros símbolos, ¿verdad? Muy bien. Kevin Escobar dice: ¿qué podemos saber brevemente de la conformación de las entidades sociales de los pueblos mayas al momento antes de la llegada de los castellanos? Es decir, ¿cómo era su relación entre sí, controles de territorio, alianzas y enemistades? Bueno, yo creo que se ha escrito en los últimos años, quizás no muchos, pero sí diversos textos al respecto. Y creo que son textos muy interesantes. El último trabajo sobre el AMAC, escrito, ahorita se me fue el nombre, y es bastante conocido para mí. Pero estos últimos trabajos hechos sobre la historia del posclásico maya me parece a mí que importantes porque nos muestran las formas de organización de ese momento cuando se produjo la invasión,
Y entonces me parece que nos pueden ayudar, ¿verdad? Y bueno, algo que sí se ha como discutido bastante es la violencia que había entre las diferentes entidades políticas, Quiché, Capchiquel, Sotujil, MAM, ¿verdad? En ese entonces. Y entonces esa violencia que había en ese entonces, pues es obvio, ¿verdad? Porque aparece escrito en los textos indígenas mismos. Es muy interesante reconocerlos, reconocer esas diferencias, ¿verdad? Que muchas veces se resolvían a través de de las guerras. Y entonces ahora traer estas diferencias al presente también implicaría, creo yo, un trabajo analítico fuerte. Bueno, solo eso podría decir por ahora. Súper interesante. No sé si el libro es, yo lo tenía por aquí, el de Diego Monterroso. Sí, sí, ajá, el libro de Diego Monterroso. Diego Vázquez Monterroso. Sí, es Heterarquía y Ahmac. Diego Vázquez Monterroso, perfecto. Bueno, vamos a dar la palabra. Tenemos por favor, breves. Vamos a Percy, por favor, Storbon, si podés hacer tu pregunta. Sí, gracias, Julio. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Un gusto saludarlo. ¿Qué opina usted de esta relativización de la conquista por parte de personas de países que se han dedicado a conquistar, digamos, en un caso particular, respecto a relativizar la conquista, ¿verdad? No, mire, es que más problemas o ellos eran peores que nosotros y por eso nosotros venimos. Yo creo que ahí se repite un discurso civilizatorio de civilización y barbarie que usted comentaba, ¿verdad? Y que, bueno, desde mi punto de vista no tiene ningún sustento, ¿verdad? Pero creo que en el ethos de las personas que están del otro lado del espectro, pues como que les funciona para pues suavizar una conquista. No sé qué opinión le merece. Bueno, donde yo he escuchado principalmente eso es en estas conferencias que se hacen en España, ¿verdad? En donde, y bueno, algunos mexicanos también hablan en este sentido. Digamos, de estas invasiones como más bien estableciéndose como procesos civilizatorios, ¿verdad? Entonces, yo considero que son relatos que no tienen sustento, son relatos demasiado superficiales y entonces no tienen pues mucho que aportar, ¿sí? A las discusiones que podrían haber en América Latina o en Guatemala, por ejemplo, y entonces no aportan casi nada, ¿verdad? A menos que nos pongamos a polemizar con ellos, pero creo que no es ese el caso. Gracias. ¿Seguro? No sé quién nos quiere. Cultura. No se te escucha. No se te escucha, Julio. Gracias. Sigue sin escucharse, creo. Yo no escucho a Julio. Julio, no se te escucha. No se le escucha. Hola, es que... Ahí hola, ya. Henry Florian dice, una de las primeras acciones para dominar una comunidad es suprimir su lenguaje.
El lenguaje es el pensamiento, es la expresión del pensamiento, es la manera de cómo las ideas de una nación se traducen al mundo material. Acabar con el idioma es desaparecer con toda una cultura. Entonces, un comentario muy, muy interesante. Dice Esby González, para aprender de mejor manera estos acontecimientos no está de más ampliar los conceptos de invasión y conquista. Y vamos a pedirle vamos a ver, no sé si quiere contestar, doctor, de una vez. Sí, bueno, sí, a mí me parece que el asunto del lenguaje es algo muy importante, ¿verdad? Para como conversarlo y creo que durante los 300 años de control español, pues las comunidades, ¿verdad?, mantuvieron sus idiomas, y estos idiomas tuvieron una gran importancia en el mantenimiento de las comunidades. En el sentido de establecer la comunidad a partir de unas herencias que digamos, unas formas de pensar, unas ideas sobre el pasado que se reprodujeron adentro de las comunidades, y los idiomas tuvieron un lugar importante en este sentido. En la actualidad, en las mismas comunidades indígenas hay como unas discusiones sobre la pérdida, ¿sí?, de los idiomas mayas, y lo que implica esto, ¿verdad?, para los jóvenes, para la comunidad misma. Y entonces, el siglo XXI va a ser como un momento clave para las comunidades indígenas en este sentido, porque yo considero que las comunidades indígenas no van a desaparecer si pierden sus idiomas, pero sí van a perder sus memorias en muchos sentidos, ¿verdad? Si pierden estos idiomas. Entonces, eso es una discusión que sería importante realizar. Muy bien, muchas gracias, doctor. Carlos Herman, si nos puedes hablar, por favor. Sí, muchas gracias, buenas noches. Mi pregunta es con respecto a Tecunumán. ¿Es parte de la historia oficial o es un conglomerado de documentos indígenas que le dan presencia histórica a este personaje? Gracias. Bueno, Tecunumán es parte de la narrativa sobre la nación, ¿verdad? Porque ha sido declarado héroe nacional. Entonces, hay un relato oficial alrededor de este personaje. Pero también hay textos escritos por comunidades indígenas o por personajes de hace 500 años que también escribieron y dejaron escrito el nombre de un guerrero con ese nombre, Tecún. Y entonces este personaje pues aparece en estos textos antiguos. Aunque los mayas en la actualidad quizás hacen referencia a Tecunumán principalmente bajo el relato del baile de la conquista, ¿sí?
Y entonces en el baile de la conquista hay una referencia muy específica y muy clara a Tecunumán, que creo yo ha permanecido en las comunidades desde el siglo XIX, si no antes, alrededor de este llamado baile de la conquista. Pero además, doctor, también está el trabajo que ha hecho Víctor Castillo sobre repensar el baile de la conquista y que lo han encontrado hasta el siglo XIX. Entonces, él y no sé quién es la coautora, hablan sobre el repensar el baile de la conquista como un proceso del nacionalismo quetzalteco. Entonces, también es una tesis bien interesante. Entonces, Juan Alvarado, si nos puedes hablar. Sí, muchas gracias, doctor. Qué gusto. Específicamente sobre Tecunumán, yo tuve acceso, aparte de la historia, de una expedición de académicos españoles en los 70s que terminó porque varios de ellos fueron asesinados por el Estado, y recuperé los informes parciales de sus estudios en los llanos de Urbina, y claramente manifestaban que Tecunumán había sido traicionado en un duelo por medio de dispararle con un mosquetero desde la espalda. Entonces, claro, todo lo que está en el sistema educativo sobre el Quetzal teniendo el pecho rojo por la sangre de Tecunumán es algo biológicamente imposible. Pero entonces mi pregunta es, ¿cree usted que Tecunumán tomó ese liderazgo o se declaró héroe por el hecho de haber sido traicionado? Esa es mi pregunta, doctor. Gracias. Yo le agradezco. Gracias. Bueno, no encuentro la relación exacta, pero si queremos, digamos, si queremos como seguir considerando a este personaje, yo enfatizaría lo que he dicho hace un momento, ¿verdad? Este personaje, ¿sí? Tecunumán existió, ¿sí? Porque así lo relatan los textos indígenas. Pero Tecunumán pudo haber sido cualquier guerrero, quiché, mam, Utujil, que está defendiendo a su amak, ¿sí? Que está en defensa de su amak. Ahora, creo que la discusión es cómo es que este personaje o estos personajes que defendieron a su amak, encarnados en Tecunumán, por decirlo así, llega a volverse héroe nacional, ¿sí? Es decir, ¿cómo puede suceder algo así? Entonces, ese acto, ¿sí? Es casi mágico, ¿verdad? De volverse alguien que defiende una amak, repentinamente se vuelve un defensor de una nación que surgió en el siglo XIX, ¿sí? Entonces, ahora, esto no se queda ahí, ¿verdad? No se queda ahí porque este hecho, ¿sí? De que tengamos un personaje que defiende a una nación nos lleva entonces a preguntarnos qué es esta nación, ¿sí? Y entonces la pregunta sobre qué es esta nación, que se estructura sobre unas jerarquías sociorraciales, ¿sí? Que se estructura sobre despojos, que se estructura sobre negación de la política de los pueblos indígenas, pues
qué es esta nación, ¿sí? ¿Qué tipo de nación es esta? Y pues ahí se puede iniciar una conversación larga sobre, entonces, esto que traté de decir al final, así como rápidamente, sobre el mundo heterogéneo en el que estamos viviendo. Entonces, el relato de Tecún, ¿sí?, es más bien un relato sobre mundos heterogéneos y no el de una nación que se estableció en el siglo XIX y que este relato fue evolucionando a lo largo del tiempo a través de estas figuras, ¿verdad? Del Quetzal posándose sobre el pecho de Tecún y estas cositas que se cuentan en la escuela primaria y que pues banaliza, ¿verdad?, la historia de las comunidades indígenas, banaliza la historia de los AMAP, como el Estado ha banalizado todo lo que ha considerado desde los pueblos indígenas como parte de su historia y que al ser trasladado estos relatos a la historia nacional, pues lo que hace el Estado es banalizar la historia de los pueblos indígenas. Entonces, esta banalización de la historia de los pueblos indígenas creo que también merece ser considerada, ¿verdad? No sé, esto podría decir ahorita. Gracias. Por orden de aparición, por favor, le vamos a dar la palabra a Norma. Norma, por favor, y con esta cerramos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Yo quería comentarle que en México tenemos cosas muy parecidas, por ejemplo, en este asunto de la construcción de héroes, que en este momento se está dando la resignificación del nombre de Cuauhtémoc como el héroe de la defensa contra la conquista española, ¿no?, con Hernán Cortés, pero justo como mencionaba, ¿de cuál nación? La que existió en el siglo XIX, porque eso solo es el altiplano central, es cuando los españoles llegan a Tenochtitlán. Sin embargo, Cuauhtémoc es un héroe nacional, que nada tuvo que ver con otras regiones de nuestro país, pero ha llegado a la necesidad de reivindicar su nombre, que ahora se discute que no significa águila que cae, porque en ese término es como degradarlo a alguien vencido. Ahora el nombre significa persona que desciende como el águila para capturar a su presa. Entonces, como persona muy capaz y con una visión y un tino para tomar a la presa, ¿no? Entonces están tratando de reivindicar el nombre para construir este personaje, ¿no? Que ya se sabe que en alguna época, por decisión política, encontraron unos huesos que dijeron son del héroe, que finalmente se supo que no era, ¿no? Entonces, esta construcción de los héroes que sucede. Y el otro punto que le quería comentar es estos pueblos de indios, estas reducciones de los pueblos de indios que hacen desde la llegada de los españoles y los tratan de juntar a todos en determinados lugares, también sirvieron como focos de resistencia, ¿no? También como resistencia justo a la pérdida de la lengua, a la pérdida de ciertas costumbres y creencias e identidades. Y a la fecha, en este momento en México, hace una semana, acaban de decidir en el Senado que los pueblos indígenas son pueblos sujetos de derecho político, a los cuales se les va a otorgar presupuesto propio y se tendrán consideraciones de sus opiniones y de sus decisiones en las reformas constitucionales que se hagan. Entonces, ¿cuántos años han pasado para que se entienda que los pueblos indígenas tienen un papel como sujetos de derecho, ¿no?, que es lo que se les acaba de otorgar en el Senado? Y hace poquito, bueno, también a México se le declaró plurilingüística, porque tenemos más de 68 lenguas vivas con 300 variantes
y 7,5 millones de hablantes de lengua indígena, ¿no? Entonces, pues yo quisiera tener la esperanza de que sean avances ya en el terreno político y constitucional para dotar a los pueblos indígenas de mayores herramientas para tener una vida más digna. No sé qué nos puede comentar de esto que está pasando acá en México, doctor. Sí, uno siempre tiene la esperanza, ¿verdad? Que estas leyes, estas transformaciones que emiten los organismos del Estado, pues permitan unas condiciones políticas y unas condiciones sociales favorables para los pueblos indígenas. Y creo que los pueblos indígenas también tienen esa esperanza, ¿verdad? Y por eso establecen estas luchas que se han hecho a lo largo del tiempo. Y creo que México siempre es como un referente para Guatemala, ¿verdad? Entonces, si estos cambios, si estas transformaciones van para bien, a mí me parece que son, pues ayudan, ¿verdad? Pero es un logro de los pueblos indígenas, es un logro de las comunidades y estos movimientos que se han producido a lo largo del tiempo. Entonces, también está toda esta otra parte del Estado que se transforma, pero para irse adecuando a los nuevos procesos, pero que al final se torna otra vez en sistema, establecen otra vez los sistemas de control sobre los pueblos indígenas. Y entonces eso sería algo peligroso, ¿verdad? Pero bueno, serían los comentarios que puedo hacer en este momento. Que las propias comunidades, se han encargado de hacerse valer y hacer valer sus derechos. Y yo, por ejemplo, en el caso muy personal, estoy casada con una persona de Oaxaca y toda su familia recupera la lengua. Ellos hablan en su lengua, se visten con su ropa tradicional, reviven sus fiestas. Cuando alguien va al pueblo, trae comida propia del pueblo. Entonces, ellos mismos se encargan de no ser desaparecidos, ¿no? Supongo que en Guatemala pasa lo mismo y por eso con tantos años, a pesar de la conquista, se siguen manteniendo estos grupos indígenas vigentes. Pero desconozco la realidad de Guatemala. No sé si la transculturación está acabando con ellos. Bueno, muchas gracias a todos. Perdónense que hay muchísimas inquietudes todavía. Hay muchísimas personas pidiendo la palabra. Vamos a tener que cerrar nuestro taller del día de hoy. Entonces, lo que les quisiera pedir es que si me lo pueden poner aquí en el chat y eventualmente se los mandaré al doctor para ver si tendrá chance de contestarnos ahí por escrito algunas consideraciones. Solo me dejan hacer la última pregunta. Bueno, pero breve, por favor. Sí, breve. Buenas noches a todos y buenas noches, doctor. Con respecto, la pregunta es sencilla, creo que tiene que ver con el tema. En el caso de usted, para usted, ¿sería invasión o conquista? Con respecto a lo que es la zona de El Salvador, nosotros consideramos acá que fue una invasión y recuerde que muchos pueblos, tanto de México, los tlaxcaltecas, tenochcas y muchos pueblos mayas también del área de Quiché, Cachiquel, vinieron hacia acá, hacia El Salvador. Tuvieron muchas batallas. Nosotros hemos leído sobre los lienzos de Tlaxcala, fueron casi la batalla de los Izalcos, batalla de Ilopango, batalla de Tacuxcalco. Prácticamente, acabaron con los pueblos de acá, pero aún se mantiene esa trascendencia. La lengua, en el caso de nosotros, en El Salvador, es la lengua náhuatl, sin la L. En México es el náhuatl, y aquí es el náhuatl, por eso no dicen los pipiles.
Y con respecto a los, entre comillas, los héroes nacionales, nosotros tenemos como dos que no son míticos. En este caso sería Tlacatra y Atonal. Estamos investigando si existieron o no existieron. No tenemos ningún relato, como mencionó usted, con el caso de Tecún, pero tenemos uno que es Anastasio Quino, que es el indígena de los nonualcos. Bueno, el pueblo nonualco, hay un pueblo en México que se llama Nonualco, y esos nonualcos vinieron acá, por eso los españoles lo dividieron en 3 pueblos: Santiago Nonualco, San Pedro Nonualco y San Juan Nonualco. Bueno, solo eso quería comentarle. Gracias, Alex. Para mí el concepto de invasión prefiero usarlo, ¿no? en mis trabajos, y creo que nos da para pensar los términos largos de la historia de las comunidades y los pueblos indígenas. Nos da para pensar qué es lo que está pasando en los momentos como en 1524, y pensar todo lo que sucede en las comunidades, en los pueblos en los llamados pueblos de indios durante durante los 300 años, ¿verdad?, en que existieron. Y entonces creo que puede tener una importancia analítica y política. Y entonces esto creo que entonces puede ser usado. También quiero decir que generalmente los movimientos sociales también tratan de construir héroes, lo tratan de hacer porque están construyendo una historia por analogía. Entonces, si la historia de la nación tiene héroes, los movimientos sociales también tratan de establecer sus propios héroes. Pero yo considero que en esa parte hay un equívoco, ¿sí? Porque los héroes nacionales son una construcción, ahí sí que como se dice, ¿verdad?, es una construcción mítica en donde un personaje es colocado en una posición que ninguna persona tiene en realidad, ¿sí? Es como la colocación de los héroes de la patria en un pedestal, y entonces el héroe nacional también se coloca en este pedestal. Pero las comunidades no tienen héroes. Las comunidades, en las comunidades la gente vive, se relaciona, vive sus contradicciones, y entonces creo que esta realidad, ¿sí?, de la vida en comunidad es lo que tiene importancia. Sí, el apoyo que la gente tiene en las comunidades, las relaciones, las construcciones éticas, las construcciones morales, es lo que tiene importancia en una comunidad. Y creo que es lo que hay que darle énfasis al narrar el pasado y el presente de estas comunidades, y no intentar como construir una historia por analogía. Entonces, eso es mi opinión, y pues muchas gracias por el espacio y la conversación, y pues ahí estamos. Muchísimas gracias, doctor. Pues ha concluido de una manera magnífica, y bueno, no nos queda más que agradecerle el trabajo que usted realiza en las comunidades. Yo tuve la oportunidad de presentar un libro que el doctor me invitó a que lo presentara ahí en Cajcay, en este centro que tienen, y me pareció una experiencia muy valiosa. El hecho pues les he de confesar que un capítulo no lo pude leer porque estaba escrito íntegramente en cachiquel, pero creo que ese es el ejercicio que hay que ir haciendo, ¿verdad?, la revisión de esta historiografía que nos dice el doctor Smith.
Así que muchísimas gracias, amigos. Nos miramos la próxima semana y esperamos pues tenerles nuevamente presente. Así que muchísimas gracias y que tengan muy buena noche. Muchísimas gracias. Feliz noche.